Bienvenidos a este video de opinión sobre la serie El Eternauta, adaptación de un cómic fundamental, o en este caso mejor sería decir una historieta de los más importantes del Cono Sur y de la historieta argentina, El Eternauta. Soy Walter Gómez, acabo de ver esta serie hace pocos días en Netflix y conmigo está... Javier B. Suárez, acompañándolos como siempre. Bienvenidos, esto es Miski Cine. Esto es un SSP y esta vez también la persona que ha visto esta serie ha sido Walter, como lo acaba de decir. Yo no pude haberla visto, así que vamos a pedirle, como él siempre me pide a mí, que me venda el producto, que me diga qué le pareció, que si es que aconseja que la veamos. Ya nos ha dado el preámbulo, una serie, perdón, en Netflix que está basada en una, no sé si decirle novela gráfica argentina, un cómic argentino. Eso más o menos explícanos. Y bueno, lo único que yo sé, aparte de haber escuchado el nombre y sé que está resonando en las redes, sé que, no sé si es producción, pero sé que actúa Ricardo Darín, que es uno de los actores más reconocibles del cine argentino. Desde ya tiene mucho talento, pero no sé si él también está involucrado en la producción, creo que sí. Pero de todas formas, explícanos, véndenos el producto, Ditu, te escuchamos, el Eternauta. Bueno, pues está causando sensación a nivel mundial esta serie porque, bueno, han publicado, han reportado que es lo más visto en Netflix en estas semanas, y entre todos los productos de streaming de estos meses también es lo que siempre está en primeros lugares. Y es raro, o creo que nunca se ha visto que una producción argentina con presupuesto de Netflix, pero una producción hispanoamericana esté en esos lugares de audiencia. Gracias a Netflix hemos visto, ¿no?, que nos llegan a veces series como La Casa de Papel de España o El Juego de Calamar de Corea, que, bueno, difunden, distribuyen a nivel mundial producciones no necesariamente hollywoodenses o norteamericanas. Y en Exacto. este caso están adoptando un cómic que es tal vez de los más importantes realmente de la historia del cómic argentino, del autor que también es uno de los guionistas más importantes de la historieta, incluso yo diría casi mundial, ¿no? El, el cómic argentino ha sido tal, una de las industrias más importantes y de mejor calidad en un tiempo, ¿no? Estamos hablando de los 50, 60, tal vez hasta mediados de los 70, y no ha dejado nunca de producir historieta de grandísima calidad hasta tal vez principios de los 90, ¿no? Y la industria como tal se ha caído. Lamentablemente, también tal vez por la tele o porque los tiempos cambian. Realmente como industria, la importante, la número uno obviamente es la norteamericana, después seguida de la francesa, la belga, la japonesa, la italiana. Y ahí en ese lugar importante como industria estuvo en algún momento la historieta argentina, que vendía millones de ejemplares, ¿no? La mexicana también fue muy importante en un tiempo. Y tristemente ahora un cómic cuando vende unos pocos miles ya es una gran cosa, ¿no? Pero en estos tiempos, y estamos hablando de este cómic que es de finales de los 50, se vendía por millones, ¿no? Salió en realidad en un semanario que era de una editorial, la editorial Frontera. El semanario se llamaba Hora Cero, la revista, donde salía en entregas entre 5 y 7 páginas esta historia. Entre el 57 al 59 se terminó de contar. Y la relevancia que tiene es porque tal vez es la primera historia importante de ciencia ficción, eh, pero o sea, hecha en Argentina o en una historia hispanoamericana, digamos, que bueno, el autor contó alguna vez que entre sus influencias sí estaba el cine de ciencia ficción norteamericano, ¿no? Pero como primer exponente, digamos, de la ciencia ficción importante
por estos lugares estaría el Eternauta. Aquí yo tengo presumiré de mi edición pequeñita de El Eternauta. Pequeña. Este es el Eternauta 1, le dicen ahora, ¿no? Porque es la que se publicó en esos años. Luego van a salir varias continuaciones en los 70s, en los 80s. Hermosa edición en blanco y negro, cabe recalcar, ¿no? Sí, Estamos hablando de los 50, que fue la primera edición de eso, desde ya que era blanco y negro. Lo único que se podían dar el lujo en ese entonces de imprimir a color eran las portadas, porque sí. era extremadamente caro hacer algo a colores. Sí, y en esta época, pues como decía, se han publicado joyas de la historieta, ¿no? Y justamente, bueno, tal vez el iniciador de esta historieta más de aventuras, más que sale un poco de lo más típico que es el humor gráfico y la comedia, ¿no? Y el cartoon. Eh, el principal de estas épocas es Héctor Hernán Oesterheld, el guionista, que colaborando con varios dibujantes ha sacado un montón de historietas bueno, hasta su muerte, ¿no? Que tristemente no se sabe la fecha exacta de su muerte porque ha sido desaparecido en épocas de la última dictadura, ¿no? 78 me parece más o menos. Justamente por cuestiones políticas, ¿no? Porque él era militante montonero. Y bueno, pero en los 50, 60, cómics como este, Ticonderoga, Sí. Preparado el Ernie muchacho. Pike, Ernie de Pike. Wow. historias de la Segunda Guerra, Mort Cinder, más fantasía, ciencia ficción, hermosuras, Preciosos. Sargento Kirk. No des la dirección de tu casa, por favor, Walter, por seguridad. Y bueno, el Eternauta eh, tuvo tal éxito en su tiempo, yo diría que es un fenómeno parecido a la Guerra de los Mundos, ¿no? Que en Argentina era un boom, ¿no? Porque además que el cómic tenía esa difusión que digo, ¿no? De millones y millones de Semanal. ejemplares, claro, en tiempos en que estamos hablando de por ahí 30 años antes que la televisión sea realmente masiva en la Argentina. Sí, sí. Y entonces, pues, incluso Hugo Pratt, un colaborador directo y de los más importantes de Oesterheld, o sea, el dibujante Hugo Pratt, siempre decía que el cómic era el cine de los pobres, ¿no? En esas épocas, ¿no? Entonces, una historia muy popular que cuenta, bueno, ya esto se puede ver en los trailers, de cómo una misteriosa nevada cae en Buenos Aires, pero eh, es una nevada que por alguna razón la gente muere cuando está en contacto con la nieve. Inicialmente en el cómic también ese es un misterio muy bonito porque los personajes no saben qué pasa, ¿no? Se especula también cuando el cómic se hace, era épocas de temor por una guerra nuclear y en el mismo cómic se llega a especular que esto podría ser que estalló una guerra nuclear y está llegando esta lluvia radioactiva y la gente ni se llegó a enterar porque falló todo. O sea, hay un corte eléctrico, la gente que sale a la calle muere, no hay comunicaciones, entonces nadie sabe qué pasa. Y esa situación está tan bien contada en el cómic que creo que es lo que lo hace especial, ¿no? Luego, claro, este tipo de historias digamos, posapocalípticas, que luego, bueno, esto no creo que sea spoiler porque supongo que también se lo dice en el tráiler, es una especie de invasión Ya. alienígena y la historia tal vez ya, a estas alturas ha sido contadas historias muy similares muchas Mm, veces, ¿no? Pero lo que tiene de importante el Eternauta es que lo hace tal vez por primera vez, cuando en ese tiempo la gente no estaba habituada a estas historias realmente, ¿no? totalmente frescas, nuevas, originales en una palabra. Sí, los dibujos son una maravilla, la historia es una maravilla y la historia además está muy enriquecida por el costumbrismo, por qué
la sociedad misma argentina con la que también nos podemos identificar, ¿no? Cómo reacciona la gente. Es una historia muy, muy propia de nosotros, se puede decir, ¿no? De hecho, se han querido comprar los derechos del Eternauta para hacer adaptaciones Hollywood, o en varias ocasiones he intentado llevarla al cine, y esta es la primera vez que ya se logra, ¿no? Dar con un producto, pero en otras ocasiones fracasó porque primero que no se quería prostituir, digamos, la historia y cambiarla o sea, hacer una versión Hollywood, ¿no? Que es lo que no se hace, y se logra hacer esta serie que se ve mucho más cara, pero toda la serie costó $15 millones nada más. Justamente te iba a preguntar eso, si tienes alguna idea del presupuesto. ¿Pero es una producción argentina adquirida por Netflix o es una producción de Netflix filmada en Argentina? ¿Sabes eso? Seguramente, bueno, los detalles no lo sé. Yo no creo que Netflix tenga los derechos del Eternauta. Han conseguido con productoras argentinas financiar el producto para Netflix. O sea, la serie es propiedad de Netflix, obviamente, aunque no sean dueños, yo creo, de la marca, no lo son. La producción es argentina, financiada por Netflix, se podría decir. Excelente. Interesantísimo. Y es una miniserie. Sí, que también esto deberían tomarlo en cuenta si no lo han visto. No esperen ver que termina esto, ¿no? Es la primera temporada, y ese es el eterno sufrimiento con las series para mí, esperar quién sabe cuánto para la continuación. Exacto. Espero que no mucho, espero que no sea más de un año. ¿Y de cuántos capítulos consta esta temporada, Walter? Creo que son 6, ahora los reviso porque no me acuerdo. ¿Y los has visto todos? Sí, de casi 1 hora por capítulo. Nada que no se pueda dejar de ver en una noche si es que te agarra. 7 capítulos. 70. Bueno, 7 capítulos, 7 horas entonces, más o menos. Es casi 1 hora cada uno. Wow. Nice. Y bueno, comentar también que bueno, yo creo que muy poca gente que vaya a ver la serie tal vez ha leído el cómic. De hecho, este cómic yo se lo presté a un amigo hace un tiempo y le costó mucho leerlo, porque si bien Oesterheld es un guionista espectacular, genial, pero en los 50 sí tenía todavía un estilo muy literario, ¿no? Porque él no viene del cómic, de hecho se está creando recién esa escuela de historieta en la Argentina. Yeah. Y como él es más de letras, entonces hay páginas donde tienes muchísimo texto que a algunos se les, bueno, tal vez a personas acostumbradas a la lectura de cómic moderna, ¿no? Con poco texto muchas veces, se les puede hacer un poco pesado, pero no, a mí no se me hace nada pesado, ¿no? Pero sí, pero bueno, lo mencionaba porque en realidad tiene bastantes diferencias la serie con el cómic, pero no son diferencias o sea, que traicionan el producto. O sea, desde ya la época o sea, la serie está ambientada en nuestro tiempo, los eventos pasan en el cómic pasan en la casa del protagonista, en la serie pasan en la casa del amigo del protagonista. O sea, hay varias diferencias, pero en esencia, o sea, lo que para mí es lo principal, lo más disfrutable del cómic es el misterio, la, el, la aventura, ¿no? Porque también Osterheld es un enamorado de la aventura, ¿no? Como la situación en que se ven los personajes y las reacciones, también el retrato tan correcto, tan creíble de los personajes muy humanos, ¿no? En sus reacciones, es lo que hace disfrutable esta serie, porque en realidad la amenaza como tal está más dentro del misterio, ¿no? Y más adelante estaremos viendo en la serie mejor de qué se trata, pero tal vez la mejor parte es cuando no sabemos mucho de qué es la amenaza, ¿no? Es lo que lo que te lleva a la incógnita, lo que te va a arrastrar a seguir viéndola para que se disuelva precisamente. Qué bien, interesantísimo. Sí, me has hecho recuerdo, lo que sí vi que era una broma, por eso me quedé viendo, era una persona que estaba renegando, criticando, rebuznando, diría yo, contra el Eternauta, porque dice, che,
argentino, ¿no? Perdón, él, y decía, ¿cómo pueden hacer esta serie? Es una desgracia. La original es en blanco y negro y esta es a colores. La original está hecha en papel y esta la tenemos que ver en pantalla. Esto es un insulto. Una comparación pues totalmente ridícula, pues, ¿no? Además, en esta serie que vemos, los personajes hablan, se escuchan. En la original tenían globitos gráficos que nos explican, teníamos que leer. Aquí no tengo que leer nada, esto es un insulto a... no, me ha hecho matar de risa. O sea, dije ya, desde esa estación la burla, por eso vi lo que acabas de decir, que las diferencias entre el material original, ¿no? Es que es tan recurrente esto cuando el material madre, el material original es un cómic o una novela, siempre la gente dice, no, pero es mejor, si tú has leído el libro no te va a gustar, porque lógicamente son ópticas diferentes, o se tiene que adaptar para que sea narrable en audiovisual, eso es lógico, pero cuando es cómic que tiene una similitud tan cercana a lo que es el storyboard que se utiliza para hacer el audiovisual, ahí sí la gente empieza a decir, no, que no, el cómic tiene esto, aquí no se ve y podía. Entonces el choque de los críticos y de la gente que quiere hablar de esto y hacerse ver en internet, pues es mucho mayor, ¿no? Oye, en estos días. Pero definitivamente bien, gracias que nos des esas diferencias, que es bueno saberla, ¿no? Imagínense, sabemos que nosotros que hemos trabajado en lo que es teatro, cine, televisión, sabemos las fases que pasa y es ineludible, ¿no? O sea, cuando uno escribe algo y se va a hacer un audiovisual de eso, la evolución de ese guión clave va a ir cambiando, se va a traducir en un guión técnico, en un guión, en un libreto ya con las palabras, se va a reducir y se va a adaptar al otro medio, ¿no? Y va a pasar por muchas manos. Entonces, ya sabemos, es algo orgánico, ya deja de ser de su autor y empieza a tener, a relacionarse con otras personas y lógicamente la óptica va a cambiar. A veces para bien, a veces para mal, pero eso ya va a ser algo totalmente subjetivo de la gente que lo esté viendo. Pero lo que siempre he dicho yo es cuando te topas con algo que sabes que tiene ya un origen y una historia, ya sea novelesca, comiquesca o lo que fuera ese, siempre recomiendo primero ver el audiovisual y después el otro, porque lógicamente va a variar. Y en el papel es mucho más fácil colocar detalles y ser mucho más minucioso a veces, ¿no? En el audiovisual, y eso también es culpa nuestra, por más detallado que lo hagas, me refiero a nosotros como audiencia, y lo hemos dicho muchas veces, estamos tan acostumbrados hoy en día, y espero que no me llegue a pasar porque lo evito con lo que más puedo, el famoso, si estoy viendo la película, ah, escucho algo que me llama la atención y recién veo. Ya no vemos, las escuchamos, estamos haciendo otras cosas, no estamos con nuestra atención completa como lo hacíamos cuando salió la televisión en su momento, cosas así, o cuando estamos en el cine. Gracias a Dios todavía se prohíbe el uso de celulares y cosas así en el cine. Pero a veces, por más menos minuciosos que seamos en colocar en pantalla todo el detalle posible, la gente no lo va a notar porque no está atendiendo con todos los sentidos a esa obra audiovisual, ¿no? Pero muy bien, entonces, ¿tú estás satisfecho con lo que has visto? ¿Qué te ha parecido? Porque la producción argentina yo la respeto con todo mi ser porque nos han dado joyas durante muchas décadas. Son muy, muy, muy profesionales cuando hacen sus trabajos. Mm, sí, súper satisfecho con la serie. Bueno, debo decir que no, si bien soy muy fanático del guionista, para mí este no es su mejor cómic. Tal vez es tal de sus más famosos, entre sus primeros grandes éxitos. No es mi favorita. También es que lo que pasa es que la importancia del Eternauta está sobre todo en su tiempo, ¿no? El,
un producto de ciencia ficción de ese género, de esa calidad, de esa envergadura en ese tiempo, logró un impacto que no es lo mismo hoy, ¿no? O sea, yo no he visto, por ejemplo, The Last of Us, ¿no? He escuchado que dicen que The Last of Us roba muchas cosas del Eternauta o son coincidencias. Es que ahora hay muchos productos, ¿no? Ahora el Eternauta Similares. está diluido entre muchos otros similares, ¿no? Exacto. Pero en realidad esto es que son 20 años antes de Star Wars, casi Claro. 20 años, a ver, 13 años antes de Odisea Cósmica 2001. O sea, Ujú. es importante en cuanto a la historia, ¿no? Y es muy buena, la historia es buena. No, desde No, la luego. adaptación es buena. eh, y bueno, esto tiene un poco de spoiler tal vez, pero para mí lo mejor es esto, lo que se ha contado en esta temporada, que es el misterio, ¿no? Luego, Claro, la resolución no es mala, es genial, pero yo disfruto más el no saber, ¿no? claro, no, Bueno, ujú. desde luego, te entiendo perfectamente. Pero bueno, no disfruten de esta temporada y ojalá la resuelvan bien. También hay mucha controversia porque este Eternauta, desde los 50, para casi todo el mundo es el bueno, el mejor, ¿no? Porque el mismo autor, con el mismo dibujante, a fines de los 70 va a ser una continuación a este cómic que para muchos no les convence, ¿no? No creo que A, lleguen en la serie Netflix, no creo que lleguen a eso, ¿no? Pero bueno, ya a veremos. fines de los 70 y este original ha sido a finales de los 50. 57, sí. O sea, estamos hablando de 20 años para que llegue a una conclusión de cómic a Mm, cómic. no, claro, cuando salió en los 50 ya termina, ¿no? Ah, concluye. En realidad el autor quería volver a editar esto en Europa y no se habían perdido los originales de los cómics Mm, eh, no estaba encontrando la manera de republicar, digamos, la obra original y alguien le propuso más bien continuarla. Y ese es lo que le llaman el Eternauta 2 de finales de los 70, ¿no? entonces no es una continuación específica o Mm. necesaria. Perfecto. Y bueno, algunos son un poco contrarios al Eternauta 2 porque en ese tiempo, o sea, también Osterheld aprovecha de poner muy directamente cuestiones. Es una obra mucho más política, el Eternauta 2, ¿no? Mm, por las fechas también. Ujú. 50 estamos hablando de posguerra, pero en los 70 estamos hablando de totalmente las dictaduras militares, todo eso, y lo que tú has dicho, si es que el guionista fue, no se sabe siquiera la fecha de su muerte es precisamente por eso, ¿no? Por lo que decías que era militante de la oposición en ese entonces, así que Mm. todo tiene lógica. Sí, un dato triste que, bueno, los argentinos lo conocen muy bien, pero la, es realmente trágica la desaparición de Osterheld porque era uno de los autores más importantes, autor de montones de personajes muy importantes, esenciales de la historieta argentina, y desaparece. Pero Claro. él, sus dos hijas, sus cuatro hijas, dos nietos, dos Yernos. yernos, nueve miembros de su familia los desaparecen. Queda solo la viuda, que se tiene que hacer cargo de sus dos nietos y por lo que es... Bueno, hay mucho para ver en este internet también si les interesa, pero bueno. Un triste final para un grande de la historieta. Mm, que, y definitivamente tú dices como material como para hacer otro audiovisual con esa historia, uno basado en la vida real entonces. Ujú. Muchísimas gracias, Dito. Entonces, me has vendido el Eternauta. Y el título desde ya es catchy, te atrapa, ¿no? Te agarra, Eternauta. No es un astronauta, no es un buzo de los astros, es en el éter, éter. Estamos en el éter, ¿verdad? Así que
revísenlo, hay que ver, veremos. Muchísimas gracias, Dito. No, no vamos a hacer una calificación y esperamos que, bueno, Walter ha sido muy cuidadoso de no contarnos mucho, nos ha dado una introducción a lo que pasa de inicio, que sí, efectivamente, como tú dices, puede parecerse a muchas cosas, pero nunca hay que caer eso. No, pero eso ya lo he visto en tal cosa. No, no sabemos el origen, no sabemos el año de cuándo fueron escritas las cosas. Es como cuando la gente criticaba esa película que tanto me encantó y que ha sido uno de los mayores fracasos de taquilla, que estoy hablando de John Carter en Mm. Marte, ¿no? Dios mío, a mí me fascinó y me sigue fascinando esa película, me parece que está sumamente bien hecha y la gente estaba esgrimiendo razones poco inteligentes, ¿no? Para justificar que no era buena, siendo que tenemos que saber cuándo ha sido escrita toda la historia real de esa narrativa, ¿no? Pero bueno, mil gracias, Ditu. ¿Y tienes algo más que decir antes de despedirnos? No, nada más. Disfruten la serie y sobre todo también lean los cómics de Osterheld. Consíganlos. Perfecto. Adiós. Nos vemos.